capítulo 7, 52, octubre 10 de 1906. Jesús concurre en todas las acciones humanas. A mí siempre me llamó la atención, Guille, algunas frases de San Pablo, en que una de ellas, por ejemplo, decía que no usemos los miembros de Cristo para pecar. Sí. Y yo decía, bueno, ¿cómo es eso? ¿Cómo puede ser eso de que no use los miembros de Cristo para pecar? O sea, no lo entendía así. Ahora, con la divina voluntad, ya es algo que queda muy claro, porque ahora sabemos que todos los movimientos de la criatura son originados por un primer movimiento de Dios. O sea, Dios es el que nos da el movimiento y nosotros lo usamos en lo que queramos, ¿no? Así que debemos estar muy conscientes de que todo lo que yo haga tiene su origen primero en Dios, el movimiento, no el acto, ¿de acuerdo? La fuerza para hacer un acto. Eso es lo que Dios concurre en cada uno de nuestros actos. Y esta lectura trata más o menos de esto. Dice, esta mañana el bendito Jesús se hacía ver dentro de un torrente de luz, y de esta luz quedaban inundadas las criaturas, de modo que todas las acciones humanas recibían la actitud de obrar de esta luz. Entonces, esta luz es la que comunica a la criatura. Aquí dice la actitud de obrar. Lo podríamos poner en el sentido de decir, comunica la fuerza o la energía para que la criatura se mueva o que obre, ¿sí? Y si mientras esto veía, el bendito Jesús me ha dicho, hija mía, yo estoy continuamente concurriendo en cada mínima acción humana, aunque fuese un pensamiento, un respiro, un movimiento, pero las criaturas no piensan en esta mi actitud hacia ellas, y además de que no hacen para mí sus obras, que soy de quien reciben la vida de su mismo obrar, se atribuyen a ellas lo que hacen. Esa es otra cosa que es, híjole, terrible. No solamente no reconozco de dónde parte el primer impulso de mi actuar, sino que todavía me lo atribuyo a mí. O sea, le quito a Dios todo el mérito de estar continuamente generando mi vida, ¿sí? Dice, oh, si pensaran en esta mi continua actitud hacia ellas, no usurparían lo que es mío, con detrimento de mi gloria y de su bien, mientras que deberían hacer todo para mí y dármelo a mí, porque todo lo que es hecho para mí puede entrar en mí, y yo lo tengo en mí en depósito para darlo todo a ella en la otra vida. Esto es otra cosa también que valdría la pena repensarlo, Guillermo. Todo lo que hagamos para gloria de Dios, para la alabanza de Dios, para amar a Dios, o sea, no se lo va a quedar para Él, sino que nos lo está reservando, nos lo está guardando, lo recibe como hecho para Él, pero eso nos lo va a dar como nuestro cuando lleguemos al cielo. Así que toda esa gloria que podamos darle a Jesús es una gloria que nos estamos fabricando para nosotros. Creo que vale la pena pensarlo, ¿no crees? Hay bastante, porque pues se puede tener otra idea, ¿no?
de estarle dando toda la gloria a Dios cuando Él es tan rico, por decirlo así. Entonces es maravilloso lo que nos está diciendo, que lo guarda en Él en depósito para darlo todo a quienes se lo dé. Así es. Entonces, bueno, pues es algo que vale la pena tener en mente. O sea, aparte de darle gloria a Dios, nos estamos formando nuestra propia gloria. Sí. Sí, y lógicamente no nos la va a dar nada más con lo nuestro. O sea, Dios nunca se deja ganar. Así es. Entonces, en el momento que lleguemos, nos va a dar lo que le dimos, pero agregado con lo de Él. Así que va a ser un juego continuamente de dar y recibir, pero engrandecido. Bueno. Pues son cosas maravillosas que Dios nos tiene reservados, ¿no? Maravilloso para pensarlo y agradecerle desde aquí, pues, toda su magnanimidad para con nosotros. Exacto. Y luego, bueno, pues lo contrario, ¿no? Cuando las obras no son hechas para Él, entonces dice, mientras que lo que no es hecho para mí no puede entrar en mí, porque no son obras dignas de mí. Más bien siento náuseas y las rechazo, a pesar de que ha concurrido mi actitud. Y esto también es lógico, no importa que de él haya salido el primer movimiento. Si ese movimiento nosotros lo tomamos para hacer algo que está en contra de él, en definitiva no es un movimiento agradable para él. No es un movimiento que tenga ninguna repercusión para mí más que de, podríamos decir, de condenación. Así es. Y que él rechaza totalmente, ¿no? Aunque el primer movimiento de eso haya salido de él. En fin. Pues Guille, ¿cuánta gloria quieres? Exacto. ¿Cuánta gloria? Eso estaba pensando. ¿Cuánta gloria le debes dar a Dios con tus actos? Así es. Así es. Bueno. 753, octubre 13 de 1906. Desapego. Necesidad de estos escritos que son espejo divino. El desapego es algo de lo que hemos hablado muchísimo, ¿verdad? Así es. Y creo que todavía no lo tenemos muy bien afianzado, muy bien agarrado. Bueno, vamos a ver qué nos dice. Encontrándome en mi habitual estado, por poco tiempo se ha hecho ver mi buen Jesús y me ha dicho, hija mía, para conocer si un alma está despojada de todo, basta con ver si se suscitan deseos santos o aún indiferentes, y está dispuesta a sacrificarlos al querer divino con santa paz, significa que está despojada. Pero si en cambio se turba, se inquieta, significa que retiene para sí alguna cosa. Bueno, pues esto es un muy útil tip para saber qué tan desapegados estamos. Y es muy lógico, es algo que no nos podemos engañar, ¿no? Porque es interior, es lo que yo siento. Si yo ahorita siento deseo de algo, de lo que sea, no importa en qué esfera esté, incluso en la esfera espiritual hacia Dios. Sí. Y estoy dispuesto a renunciar a ello sin mortificarme, quiere decir que estoy realmente desapegado.
Pero si me siento que digo, híjole, pues sí lo haría, pero pues a mí me hubiera gustado, en fin, ya sabes. Sí, no Eso, me siento a gusto si lo dejo de hacer. anda, eso significa que no estamos totalmente desapegados. Y entonces Luisa dice, y yo oyendo decir deseo, he dicho, mi sumo bien, mi deseo es que no quisiera escribir más. ¿Cuánto me pesa? Si no fuera por temor de salir de tu querer y desagradarte, no lo haría. Y él, truncando mi hablar, me ha dicho, tú no lo quieres, pero yo lo quiero. Quiero aquello que te digo, y tú para obedecer, escribe. Por ahora esto que escribes sirve de espejo a ti y a aquellos que toman parte en tu dirección, pero vendrá el tiempo en que servirá de espejo a los demás. Así que lo que tú escribes, dicho por mí, se puede llamar espejo divino. ¿Y tú quisieras quitar este espejo divino a las criaturas? Piénsalo seriamente, hija mía, y no quieres restringir este espejo de gracia con no escribir todo. Si yo al oír esto he quedado confundida y humillada, y con gran repugnancia de escribir estas últimas palabras suyas, pero la obediencia me lo ha impuesto absolutamente, y solo por obedecer he escrito. Era la pasión de Luisa, ¿no? No escribir, Sí, no depender del sacerdote, en fin. Sin embargo, creo que las palabras son muy claras, o sea, lo que yo lo quiero y lo que Jesús quiere, el alma que vive en su voluntad lo debe querer. Si yo digo no lo quiero, es que no estoy viviendo en su voluntad, ¿sí? Porque me estoy oponiendo a la voluntad de Él. Entonces esto nos debería de poner sobre alerta para decir todo lo que pase en mi vida es yo lo quiero. A nosotros no se trata de escribir, sino se trata de aceptar lo que Dios quiere, ¿de acuerdo? Y podríamos llevarlo al punto de los escritos. A nosotros no nos toca escribir, pero nos toca exponerlos, nos toca sacarlos a la luz. Entonces yo pienso que esto nos debe de animar para seguir difundiendo los escritos, o sea, sin cortapisa, porque esto es lo que Jesús quiere que se haga. Y luego, si no lo hacemos, ¿qué es lo que estamos haciendo? Quitar el espejo divino a las criaturas. Yo no sé si esto se logra entender, pero qué pavoroso resultaría el que por causa mía una criatura que quiere reflejarse en Jesús no lo puede hacer. Yo sería la causa de que esa criatura no logre su finalidad. Y eso sería así terrible, terrible para Dios aquí y terrible para mí allá, porque esto traería casi que me dijeran reo de la divina voluntad, por no haber permitido que se expandieran sus verdades y su mismo reino. Así que hay que seguir adelante y en poner este espejo divino en todas las personas. Que lo quieran o no lo quieran, eso ya no importa.
Y nos debemos desapegar incluso al temor o a los escrúpulos de no hacerlo. $7.54, octubre 14 de 1906. La propia estima envenena la gracia. Purgatorio de un alma por haber descuidado la comunión. Dice, encontrándome en mi habitual estado, me he encontrado fuera de mí misma con Jesús niño, y parecía que decía a un sacerdote: la estima propia envenena la gracia en ti y en los demás, porque debiendo por tu oficio suministrar la gracia, si las almas advierten, porque fácilmente se advierte cuando hay este veneno, que lo que dices y haces lo haces para ser estimado, la gracia ya no entra sola, sino junto con el veneno que tú tienes, y por lo tanto, en vez de resurgir a la vida, encuentran la muerte. Es necesario vaciarte de todo para poderte llenar del todo que es Dios, y teniendo en ti el todo, darás el todo a todos aquellos que vendrán a ti, y dando el todo a los demás, encontrarás todo a tu disposición, de modo que ninguno sabrá negarte nada, ni siquiera la estima. Es más, de humana la tendrás divina, como conviene al todo que habita en ti. Esto es tan actual, Guille, es algo que está continuamente sucediendo. El sacerdote, que es el encargado de suministrar la gracia, o sea, de suministrarnos el conocimiento de Dios, suministrarnos a Dios, en fin. ¿Cuántas veces, desgraciadamente, lo que nos quiere suministrar es a Él mismo? Sí. Se quiere hacer, no sé, agradable, se está vendiendo, o sea, quiere que lo compren las personas que se acercan a Él buscando a Dios. Él les ofrece su propia persona. Y eso es lo que la persona va adquiriendo. Ya no adquiere a Dios, sino adquiere al sacerdote. Y lo digo así del sacerdote porque, bueno, es lo más fácil de poder ver. Pero pues, esto sucede con cualquier persona. O sea, cualquier persona que quiere hablar de Dios a otra, lo puede hacer directamente tratando de dar a Dios. Y esto puede ir en contraparte con alguien que quiera dar a Dios, pero por interés propio, para que sea bien vista, bien recibida, para que se le elogie, en fin. Y eso es un veneno que quita la gracia. La segunda parte de la lectura nos va a explicar qué es lo que está diciendo. O sea, por qué le dice al sacerdote que es necesario que se vacíe de todo para poderse llenar del todo que es Dios. Y que teniendo al todo Dios en él, ¿sí? O podrá dar a todos, a todos los que se acerquen a él, podrá darles el todo. ¿De acuerdo? Sí. Y que como punto final
que dando en todo a los demás, encontrará todo a su disposición. Entonces, la estima, esa estima que va buscando, queriendo venderse él, la puede recibir sin buscarse él. Y no solo una estima humana, sino divina. O sea, que Dios lo va a ver y lo va, con las palabras que usa aquí, lo va a estimar, pero por haberse despojado de todo y no querer nada para él y estar lleno de Dios y queriendo comunicar a Dios. Y esto va junto con alguna otra lectura que hay por ahí, en que dice que todos nosotros deberíamos de hacer lo mismo que hizo Jesús. Y claro, esto le toca más que nada al sacerdote, porque dice, todo lo que yo hice en mi vida fue suministrar a los demás a la Trinidad, al Padre Celestial. Y esto es lo que deberíamos de tener como meta nosotros, de suministrar a los demás a la divinidad. Ese debería ser nuestro encargo principal, Guille. Dice, después de esto, veía a un alma del purgatorio que al vernos se escondía y nos rehuía. Y era tal la vergüenza que ella sentía que permanecía como aplastada. Yo he quedado asombrada porque en vez de correr hacia el niño, huía. Jesús ha desaparecido y yo me he acercado a ella preguntándole la causa de esta actitud. Pero ella estaba tan avergonzada que no podía decir palabra, y habiéndola forzado me ha dicho, justa justicia de Dios, que ha sellado sobre mi frente la confusión y tal temor de su presencia, que estoy obligada a rehuirlo. Obro contra mi mismo querer, porque mientras me consumo por quererlo, otra pena me inunda y huyo de él. Oh Dios, verlo y huir de él son penas mortales e inexpresables. Pero me he merecido estas penas distintas de las otras almas, porque llevando una vida devota dejé muchas veces de comulgar, y por cosas de nada, por tentaciones, por frialdades, por temores, y también alguna vez para poder acusarme de ello ante el confesor. Entre las almas esto se tiene como una nada, pero Dios hace de ello un severísimo juicio, dándoles penas que superan a las otras penas, porque son faltas más directas al amor. Además de todo esto, Jesucristo en el Santísimo Sacramento arde de amor, y por el deseo de darse a las almas, se siente morir continuamente de amor, y el alma, pudiendo acercarse a recibirlo y no haciéndolo, es más, se queda indiferente con tantos inútiles pretextos, es una afrenta y un desprecio tal que él recibe, que se siente delirar, quemar, y no puede dar desahogo a sus llamas. Se siente como sofocar por su amor, sin que encuentre a quien darle parte, y casi enloqueciendo va repitiendo. Vamos a analizar tantito esto, Guille. Ay, sí, porque está muy, muy fuerte. ¿Muy fuerte? Sí, muy tremendo. La causa, la finalidad de que Jesús se haya quedado
en la Eucaristía, Guille, es darse a la criatura, llegar a la criatura. Es el medio que Dios usa para poder venir a nosotros. Sí. ¿Sí? Bueno, y es el medio sensible. Tenía que usar un medio sensible para que nosotros lo pudiéramos tener, no sé cómo decirlo, sensiblemente, vamos a redundar en esto, porque somos tan burdos, tan toscos, que lo espiritual no tenemos capacidad de poderlo sentir. Dios se podría comunicar a nosotros en forma espiritual, pues sí, pero quién lo notaría? Realmente nadie, ¿no? Claro, nos habríamos olvidado ya de él. Así es, porque esa es la cosa del hombre. Si sensiblemente en la hostia lo hemos olvidado, ahora, si fuera nada más en forma espiritual, ya esto hubiera pasado a la historia. Así es. Entonces, la causa, la finalidad por la que Jesús se queda en la Eucaristía es exactamente esa, o sea, llegar a la criatura. Bueno, nosotros, la Eucaristía, Guille, hay de todo, ¿no? O sea, hay almas muy acercadas, muy devotas, muy enamoradas de Jesús sacramentado. Hay almas que lo reciben diariamente, o sea, con verdadero gusto, con verdadero deseo de tenerlo con ellas. Hay almas que lo reciben pues casi indiferentemente, lo reciben más por costumbre, por rutina, que por verdadera devoción. Hay almas que no lo reciben y hay almas que definitivamente jamás lo reciben. O sea, ya no hablo de las que no creen, sino hablo de los que creen, pero no les interesa recibirlo, por una o por otra cosa. ¿Qué ofensa, qué afrenta será esta, Guille? De todo un Dios que se queda prisionero en una hostia, porque la hostia es una prisión. No le da libertad a Jesús ni siquiera de moverse. O sea, está ahí en cuerpo, sangre, alma y divinidad, pero está en una cárcel. Entonces Jesús se queda ahí en esa cárcel para llegar a mí. ¿Qué afrenta no será el ni siquiera tomarlo en cuenta? ¿Qué afrenta no será el por cualquier cosa dejar de comulgar? ¿Qué afrenta no será tenerlo, honrarlo, adorarlo incluso, pero no recibirlo? O sea, imagínate que tú estás en una jaula, una prisión, pero le pongo jaula para indicar pequeñez, ¿sí? Sí. Y que estás en un lugar, eso sí, muy bonito, de oro, con acojinadito, terciopelo, en fin. Y ahí estás, ahí te tienen en una jaula y llegan tus familiares, llegan tus hijos, llegan tus nietos, tus amistades a visitarte y se ponen enfrente de ti, te empiezan a platicar y te dicen y te hacen todo lo que les ha pasado, todas sus necesidades, te empiezan a pedir cosas y después te dicen, bueno, ahí nos vemos. Y tú diciendo, oye, sácame de aquí, me voy contigo, yo te ayudo, pero me voy contigo. Y nadie te hace caso. O después de un tiempo de irte a visitar, ya no vuelven. Y son todos aquellos que dicen, yo voy a comulgar cuando me nace. ¿Sí? Sí. Y resulta que a tu hijo no le nace irte a visitar a tu jaula,
¿Qué sentirías, Guille? ¿Qué sentiríamos nosotros en ese punto? No, pues terrible, un desamor tremendo. Un desamor tremendo. Bueno, pues ese es Jesús en la hostia con nosotros. Un desamor tremendo que le estamos dando. No nos preocupa, no nos motiva el irlo a recibir. Y lo dejamos bajo cualquier pretexto. Y ya vimos ahorita lo que le pasó a esta alma en el purgatorio. Debe ser una pena terrible, de veras, yo creo que debe ser pavoroso ya a nivel espiritual. Cuando ya estás convencida de Dios, cuando ya lo viste, pero que ahora todo tu ser tiende a Él, pero estás obligada a huir de Él cuando lo ves. Híjole, debe ser algo de veras espantoso. Para nosotros a lo mejor no significa gran cosa porque no conocemos lo que es Dios en el sentido de verlo. Exacto. No conocemos lo que es vivir para Dios. Nosotros tenemos muchos distractores. No voy a recibir la comunión, pero no importa, me fui a desayunar con mis amigos, me fui a una excursión, me fui a un paseo, es que estoy muy ocupado, es que hoy amanecí cansado, en fin. Pero allá ya no hay distractores, Guille. Allá es Dios o no Dios. Y en Dios están toda nuestra actividad, ¿sí? Entonces, qué terrible pena la de esta pobre alma por haber descuidado, fíjate lo que dice, descuidado, ¿sí? En algunas ocasiones, y no por cosas realmente necesarias, sino por cosas triviales. Bueno, pues esto debería de movernos para ir continuamente a Jesús y decirle, Señor, aquí estoy. Y vengo para darte lo que tú quieres que te dé, y lo que tú quieres que te dé es libertad. Vengo a sacarte de esta cárcel. Vengo a darte todo mi amor, toda mi persona, para dártela a ti, para hacerte vivir en mí. Esa debería de ser la actitud de nosotros cuando nos acercamos al Santísimo Sacramento. No debería de haber nadie que se acercara a la adoración del Santísimo Sacramento si no lo recibe. ¿Qué adoración es esa que se hace desde fuera? Pues ninguna, ¿verdad? Entonces, así es, pues bendita luz, bendito Jesús que nos comunica esto, ahorita que estamos vivos. así es, vivos. Porque el problema es, ya una vez muertos, o sea, el purgatorio, bueno, pues nos vamos a dar mucha cuenta, pero ya no vamos a poder repararlo. Así es. En fin, así es. Dice, entonces, dice que es una afrenta y un desprecio tal que él recibe que se siente delirar, quemar y no puede dar desahogo a sus llamas. Se siente como sofocar por su amor, sin que encuentre a quien darle parte, y casi enloqueciendo va repitiendo. Son palabras y palabras que estamos tan acostumbrados a oírlas, Guille, que ya no nos hacen mella. Pero vamos a analizar a un Jesús que en toda su pasión jamás de los jamases se sintió delirar, quemar, ¿sí? O sea, no sé si me explique. O sea, toda la pasión de Jesús, Él la acepta, la sufre, la vive, sabiendo lo que es, ¿sí?
pero jamás de los jamases. O sea, es un delirio, no sé cómo decirlo, un algo que Jesús tenga en su interior que no pueda sacar. Y esta acción de descuidar la comunión es muchísimo más allá que todo lo que él sufrió. Y se lo estamos comunicando nosotros. Entonces deberíamos de ponernos siempre atentos a que el Santísimo Sacramento deberíamos de estar continuamente recibiendo, ¿sí? Sin dejarlo, sin hacerlo a un lado, para darle un poco de alivio a Jesús. Y entonces dice, y casi enloqueciendo, va repitiendo. ¿Te imaginas a Jesús loco? Ay, sí. Dice, los excesos de mis amores no son tomados en cuenta, más bien son olvidados. Aún aquellas que se dicen mis esposas no tienen ansias de recibirme y de hacerme desahogar, al menos con ellas. Ah, en nada soy correspondido, no soy amado, no soy amado. Y el Señor, para hacerme purgar estas faltas, me ha hecho tomar parte en la pena que Él sufre cuando las almas no lo reciben. Esta es una pena, es un tormento, es un fuego que comparado al mismo fuego del purgatorio, se puede decir que este es nada. Después de esto me he encontrado en mí misma atónita, pensando en la pena de aquella alma, mientras que para nosotros se tiene verdaderamente como una nada el dejar la Santa Comunión. ¿Qué opinas, Guille? Como que sin palabras, atónita, como dijera Luisa. No, esto es algo que si no nos mueve a un cambio, pues no sé qué necesitaremos. Bueno, probablemente necesitemos la pena de esa alma en el purgatorio. Pues sí, pero fíjate qué maravilloso Jesús que nos está comunicando eso, nos está pues transmitiendo la pena de esta alma para que lo conozcamos, es misericordia pura. Así es. Misericordia pura, Guille. Entonces, bueno, pues ojalá que realmente lo tengamos en mente, ¿no? Así es. No, esta verdad, este capítulo que acabamos de leer y compartir, de veras que tiene una fuerza tremenda. Una fuerza que de veras nos empuje a considerar esto que nos acaba de decir Jesús. Exacto. $7.55, octubre 16 de 1906. Cómo cada bienaventurado es una música distinta en el cielo. Bueno, esto es una lectura muy, yo diría muy interesante, porque nos pone en un punto de qué es lo que pasa en el cielo cuando las almas llegan ahí, ¿no? Vamos a irlo leyendo, pero teniendo en mente esto es lo que vamos a experimentar todos nosotros cuando lleguemos al cielo. Entonces dice Luis, habiendo dejado de escribir lo que sigue, la obediencia me ha ordenado que lo hiciera, y por eso lo escribo.
Me parecía encontrarme fuera de mí misma y que en el cielo se hacía una fiesta especial y yo estaba invitada a esta fiesta y parecía que cantaba junto con los bienaventurados, porque allá no hay necesidad de aprender, sino que se siente como una infusión en el interior y lo que cantan o hacen los demás lo sabe hacer uno mismo. Es muy interesante esto que acabo de decir. Sí, O sea, no hay necesidad de aprender, ¿sí? Lo que hacen los demás lo puede hacer el alma, ¿sí? Y por una cosa natural, o sea, no necesitas ir a clases de música, de solfeo, nada, sino por simple infusión vas a poder estar cantando, o sea, en este ejemplo, ¿no? Cantando a la par de todos los demás. Entonces imagínate en el cielo, cuando llegues y veas algo, lo que se te ocurra, lo que se te venga en la mente ahorita, no necesitarás aprender a hacerlo, vas a poderlo hacer por participación natural. A veces nos quedamos callados en el sentido de decir, bueno, no tengo ni idea de lo que me están diciendo, no tengo ni idea de lo que está pasando allá en el cielo. Pero es muy sencillo. Si la vida en el cielo es vivir la vida divina, y de la vida divina, en la vida divina es la que ha comunicado el arte a las personas, y digo arte no en el sentido de cosas artísticas, sino el arte de hacer algo. Puede ser el arte de cantar, como en este caso, puede ser el arte de, de, de trabajar muy bien, de hacer muy buena comida, en fin, lo que quieras, no importa qué, todo eso sale de Dios, es comunicación de Dios. Y en el cielo se vive la vida divina como propia. No vas a necesitar aprender nada, todo lo vas a tener por infusión, por esa infusión de ese Dios que está en ti. Creo que eso queda muy claro, ¿no? No hay necesidad de más explicaciones. Y se siente como una infusión en el interior y lo que cantan o hacen los demás lo sabe hacer uno mismo. Ahora, me parecía que cada beato fuera una tecla, o sea, que él mismo fuera una música, pero todos acordes entre ellos, una distinta de la otra. ¿Quién canta las notas de la alabanza? ¿Quién las notas de la gloria? ¿Quién las del agradecimiento? ¿Quién las de las bendiciones? Pero todas estas notas van a reunirse en una sola nota, y esta nota es amor. Parece que una sola voz reúne todas aquellas voces y termina con la palabra amor. Es un resonar tan dulce y fuerte este grito amor, que todas las otras voces quedan como apagadas en este canto amor. Parecía que todos los bienaventurados quedaban por este canto alto, armonioso, bello del amor, que ensordecía todo el cielo, estáticos, embelesados, avivados, arrobados, participaban, se puede decir, de un paraíso de más. Pero ¿quiénes eran los afortunados que gritaban de más?
y que hacían resonar en todo esta nota amor y que aportaban tanta felicidad al cielo, eran aquellos que habían amado más al Señor cuando vivían sobre la tierra. A Él no eran aquellos que habían hecho cosas grandes, penitencias, milagros. No, jamás. Solo el amor es el que está sobre todo y todo queda detrás de él. Así que quien ama mucho y no quien hace mucho será más agradable al Señor. Esta es otra cosa también muy bella, Guille. El hacer grandes cosas no nos es dado a todos, por circunstancias personales, de cualidades, de características de la persona, por circunstancias de tipo social, económico, en fin. No a todo mundo le es dado el poder hacer cosas grandes por Dios, pero a todo mundo le es dado amar a Dios. Y eso es lo que cuenta para Dios, o sea, eso es lo que le interesa, el amor, ¿sí? Así que no importa que no hayas hecho nada, nada, sino que en la medida que hayas amado, ¿sí? Es en la medida en la que a Dios le agradará tu obra. Y en el contexto de la lectura, eres la que más va a sonar, la que más alto va a sonar esa nota armoniosa del amor. Y no solo, ¿cómo diríamos? No solo es agradable a todo el cielo, sino que por lógica, cuando Dios se sienta agradado por tu voz, dará más dones a toda la humanidad. Así que, bueno, creo que me voy a juntar con Luisa y voy a decir, parece que estoy diciendo disparates, pero ¿qué puedo hacer? La obediencia tiene la culpa. ¿Quién no sabe que las cosas de allá no se pueden decir acá? Por eso, para no decir más desatinos, termino. Bueno, ¿qué tan alto quieres cantar, Guille? Pues sí, hay que amar mucho. $7.56, octubre 18 de 1906. Las obras que más agradan a Jesús son las obras ocultas. Si encontrándome en mi habitual estado, después de haberme hecho esperar mucho, ha venido el bendito Jesús y me ha dicho, hija mía, las obras que más me agradan son las obras ocultas, porque exentas de cualquier espíritu humano, contienen tanto valor en ellas que yo las tengo como las cosas más excelentes dentro de mi corazón, tanto que confrontadas 1000 obras externas y públicas con una obra interna y oculta, las 1000 externas quedan por debajo de la obra interna, porque en las obras externas el espíritu humano toma siempre su parte. Bueno, creo que es muy claro, ¿no? Sí. No hay que preocuparnos, Guille, por lo que se hace en el afuera. No hay que preocuparnos por... creo que va junto con la lectura anterior. Sí. O sea, no hay que preocuparnos porque no tengo la capacidad, no tengo los dotes
las dotes para poder hacer grandes cosas por fuera. A Dios lo que le agrada son las cosas internas. El obrar escondido, el obrar oculto. Y nosotros somos al contrario, siempre estamos queriendo obrar afuera para ser notados. En una parte, dizque ponemos a Dios, por decir, no, es que en esto logramos llenar el Estadio Azteca en una reunión de jóvenes, de 100,000 jóvenes cantando rock and roll para Jesús. Bueno, ¿será válida? ¿Qué tanto puede valer eso ante el acto interno de adoración, de amor a Jesús, de un alma que está totalmente sola, apartada y que no tiene ninguna relación y que nadie sabe lo que está haciendo? Bueno, ya Jesús nos dice que esto es mucho más grande que lo otro, que 1000 obras de lo otro. Así que creo que vale la pena entender que no es ni necesario ni deseable empezar a hacer cosas grandes. Y todos queremos hacer cosas grandes. ¿Tú no, Guille? Bueno, externas, ¿verdad? Porque... externas. Las cosas grandes para el mundo son externas. Sí. ¿Cuánto desprecio no se tiene por las órdenes religiosas de clausura? Sí. Realmente no se les tiene en cuenta porque no hacen nada para el mundo. Para el mundo no hacen nada. Sí. Sí, como Jesús dijera de su madre, parecía que no hacía nada y sin embargo lo hacía todo. Uh-huh. Así es. Entonces, pues sí, valiosísimas lecciones. 7:57, octubre 20 de 1906. Jesús se lamenta por el estado de sus ministros. Si encontrándome fuera de mí misma, me he encontrado dentro de una iglesia, en el cual había mucha gente asistiendo a las funciones sagradas. En ese momento parecía que por autoridad del gobierno entraban otras personas a profanar el lugar santo. ¿Quién bailaba? ¿Quién violentaba? ¿Y quién metía mano al Santísimo y a los sacerdotes? Yo al ver esto lloraba y rogaba diciendo al Señor, no permitas que lleguen a esto, a profanar vuestros sagrados templos, porque quién sabe cuántos castigos tremendos descargarás sobre tus criaturas por estos horrendos pecados. Mientras esto decía, me ha dicho, hija mía, la causa de todos estos enormes delitos han sido los pecados de los sacerdotes, porque un pecado es causa y castigo de hacer caer en otros pecados. Primero me lo han profanado ellos, ocultamente. Mi santo templo con las misas sacrílegas, con mezclar los actos impuros en la administración de los sacramentos, y han llegado, bajo el aspecto de cosas santas, no sólo a profanar mis templos de piedra, sino a profanar y a violentar mis templos vivos, que son las almas, y a profanar mi mismo cuerpo. De todo esto los seglares han tenido un indicio, y no viendo en ellos la luz necesaria para su camino, es más, no han encontrado otra cosa en ellos que tinieblas,
han quedado tan oscurecidos que han perdido la luz. Han perdido la bella luz de la fe. Y sin luz no es de asombrarse que lleguen a tan graves excesos. Por eso reza por los sacerdotes, a fin de que sean luz en los pueblos, para que renaciendo la luz, los seglares puedan adquirir la vida y ver los errores que cometen, y viéndolos tendrán o no horror de cometer estos graves excesos que serán causa de graves castigos. Bueno, lo quise leer así de seguido, Guille, porque qué triste es oír a Jesús hablar de esto. O sea, ¿de qué estará hablando? Dice uno. ¿A qué se referirá con esto? Primero, la entrada del gobierno, de personas que manda el gobierno a las iglesias para profanar. Bueno, esto no es raro ya en nuestra actualidad. Y dice, quién bailaba, quién violentaba y quién metía mano al Santísimo y a los sacerdotes. Bueno, todo ha sido culpa de los sacerdotes. Pues sí. A veces uno se pregunta, en una ocasión leyendo un poco a María Valtorta y refiriéndose a la homosexualidad que en la actualidad está tan extendida, que en realidad nos lleva a veces a hacer pensar que es natural. Sí. Porque son tantos y tantos y tantos que dice uno, bueno, ¿por qué? Y Jesús le dice a María Valtorta, que eso es debido a siglos de vicio. O sea, es la consecuencia de siglos de vicio que ha dado como fruto este pulular de aberraciones. Sí. Sin meternos en problemas ahorita con ese tema, simplemente como punto de referencia. A veces nos asombra lo que se hace en las misas y no es más que la consecuencia lógica, natural, de siglos, yo diría, de sacerdotes sin fe, de sacerdotes descreídos, de sacerdotes que se han dejado, no sé, atrapar por el mundo, de sacerdotes que siguen al mundo, omitiendo, olvidando su misión de sacerdotes de Dios. Y ese es el problema, o sea, tenemos miles de sacerdotes que hacen ya un verdadero festín, no sé cómo decirlo, pagano, de las funciones más sagradas. Una misa donde se dicen chistes por el sacerdote, que está tratando de quedar bien, que incluso con la Eucaristía se atreven a hacer comentarios nada respetuosos, que permiten el baile, o sea, ¿sí me explico? Sí, sí. O sea, el gritos, aplausos y todo, con el afán de que todo para Dios. Pues qué terrible, ¿no? Sí. Entonces, bueno, todo esto, estas misas sacrílegas, con mezclar actos impuros, ¿a qué se referirá, Guille? Exacto, eso te quiero preguntar, ¿a qué se referirá? No, yo pregunté primero. O sea, ¿a qué se referirá con actos impuros? Yo recuerdo haber visto de hace algunos años una publicación
sobre lo que se hacía en Europa en los años 80, más o menos, en las misas, donde se bailaba, salían mujeres bailando en intermedio de la misa, donde incluso sacerdotes hacían representaciones de tipo, de estos mimos que vemos ahora en las calles, Sí. o sea, con ellos, de franciscanos. Bueno, esto no es en la misa, pero bueno, para que se diga, que se entienda, siendo jueces en concursos de belleza. Ay, ¿qué tal? En fin, cosas que uno dice, ¿de qué es esto? Y cuando leo esto de que han mezclado la misa con actos impuros, pues realmente se queda uno con el ojo cuadrado, ¿no? Dice, con mezclar los actos impuros en la administración de los sacramentos. ¿A qué se refiere, Guille? No Ay, sé. pues la verdad no sé, no me atrevo a decir nada. Y han llegado bajo el aspecto de cosas santas, fíjate bien, Sí, bajo el aspecto de cosas santas, no solo a profanar mis templos de piedra, sino a profanar y a violentar mis templos vivos, que son las almas, sí. y a profanar mi mismo cuerpo. ¿A qué se está refiriendo? O sea, ¿a qué se refiere, Guille? Ay, pues, A un sacerdote violador ay, ya, está profanando el templo vivo de Dios, ya. ¿sí? A un sacerdote que con el conque del aspecto de cosas santas atrae, ¿sí? Como un depredador Sí, sí, sí. atrae a su víctima para violentarla, para profanarla. Sí, sí. Y quizás no a un violador de niños, a uno que se acerca con el conque de cosas santas a una mujer para hacerla suya. En fin, tantas cosas. Sí, sí, que Dios sabe por qué lo está diciendo. Así es. Y luego esto que dice, ¿no? Para el profanar y violentar su mismo cuerpo. ¿A qué se refiere? A la Eucaristía. Sí, ¿Qué querrá decir profanar la Eucaristía? Y ahí no nos metamos en cosas. Simplemente dejémoslo así. Qué pavorosa realidad se estaba viviendo en el año de 1906. bueno, y yo es lo que te iba a preguntar, esa visión de Luisa sería de ese año o del futuro. No, pues yo creo que de ese año, o sea, ya estaba en eso, ¿no? 7:58, octubre 23 de 1906. Cómo en estos tiempos todo es afeminado. Dice, encontrándome en mi habitual estado, por poco tiempo ha venido mi adorable Jesús, y todo agobiado y afligido ha querido derramar en mí sus amarguras, y después me ha dicho, hija mía, son tales las amarguras que me dan las criaturas, que no puedo contenerlas, por eso he querido participártelas. En estos tiempos todo es afeminado. Los mismos sacerdotes parece que han perdido el carácter masculino y adquirido el carácter femenino, así que raramente se encuentra un sacerdote varonil y el resto todos afeminados. Ah, en qué estado deplorable se encuentra la pobre humanidad. Dicho esto, ha desaparecido,
Yo misma no comprendo el significado de esto, pero la obediencia ha querido que lo escriba. Bueno, después de haber leído el anterior vídeo, Sí, esto pues vuelve otra vez a poner el dedo en la llaga, ¿no? ¿A qué se refiere Jesús con afeminado? ¿A qué se refiere esto que Luisa no comprendía? Y es lógico, Luisa vivía en su mundo, ¿no? sí, Y Luisa no podía estar al día, vamos a decirlo así, de las cosas del mundo. Pero nosotros sí lo comprendemos. ¿A qué se refiere? Que todo es afeminado, que ni siquiera los sacerdotes que ya no hay un sacerdote varonil. ¿Qué querrá decir? Que no tienen la decisión de decir algo y sostenerse. sí, O sea, afeminado aquí no lo está poniendo como homosexual. sí, se entiende, O sea, no es sino en cuanto a actitud. actitud. Así todo, bueno, pues entonces, todo condescendiente, ¿no? O sea, que no tiene la fuerza, la suficiente entereza para mantenerse en lo que debe ser, para poner el orden. Por eso dice varonil, alguien que es lo suficientemente íntegro para decir, esto es lo que se debe hacer, y no importa quién diga que no, así es. Sí, por eso te decía así como poniendo Jesús la comparación entre femenino, carácter masculino y carácter femenino, pues entendemos eso, no que el carácter femenino pues no tenga fuerza, pero más bien aquí la cabeza entre masculino y femenino, Dios puso al varón. No, pero no se está menospreciando a la mujer. Por eso dice afeminado. No dice femenino, sino dice afeminado. Y puede haber afeminados mujeres. Ah, ya. O sea, esa es la actitud. La actitud afeminada, ¿cuál es? Así todo, ¿cómo diríamos? Pues sin carácter, sin autoridad, Ándale. sin, como tú dices, capacidad de decisión y firmeza. Exacto. Entonces, eso lo mismo entra tanto en el hombre como en la mujer. Sí, Cuando se dice varonil, no quiere decir que el hombre y la mujer no lo tengan. sí, Sino varonil en el sentido estricto, una mujer puede ser varonil y no por ser, bueno, como se decía antes, marimacha, claro, sino tener la decisión firme de hacer algo y mantenerse en eso, ¿no? exacto, de tener esa autoridad.